amplificadores operacionales. Un amplificador operacional se trata de un circuito electrónico que tiene dos entradas y una salida. Normalmente estos circuitos amplificadores operacionales hoy se presentan como circuitos integrados. Un amplificador operacional se grafica generalmente o se representa por un triángulo, como se muestra en la figura inferior. Tiene dos entradas. Una entrada que está indicada con un signo más, que se denomina entrada no inversora, y otra entrada que está indicada con un signo negativo, que se denomina entrada inversora. Entonces, un amplificador operacional tiene dos entradas, una no inversora y una inversora, y tiene una sola salida. La mayoría de los circuitos operacionales se alimentan con fuente simétrica, o sea, de más menos B. No todos, pero la mayoría sí. Los amplificadores operacionales, o a veces abreviados AO o OA u OPAM, o sea, amplificadores operacionales, pero del inglés, se denominan así porque pueden realizar funciones matemáticas, o sea, operaciones matemáticas. Esto se debe a que con circuitos analógicos, al poder hacer operaciones matemáticas, se utilizaron o se utilizan en determinados sistemas para hacer computadoras analógicas. Las computadoras de hoy en día, la mayoría son digitales. Los computadores analógicos o computadoras u ordenadores analógicos son muchísimo más veloces que los digitales, pero son más costosos y más complicados. De ahí que se utilizan en muy determinadas aplicaciones. Los amplificadores operacionales pueden ser sumador, o sea, pueden hacer la suma, operación de suma, operación de resta, multiplicadores, multiplicación, seguidores de tensión, divisores, integradores, o sea, de cálculo diferencial, ¿no? Diferenciadores, amplificadores de instrumentación, adaptadores de niveles, comparadores de tensión, entre otros. Muchos de los circuitos digitales, convertidores de, digamos, señales analógicas en digitales, utilizan amplificadores operacionales. Un amplificador operacional ideal se tiene ganancia infinita, impedancia de entrada infinita, o sea, altísima impedancia de entrada, ancho de banda también infinito, impedancia de salida muy baja, o sea, al ser ideal decimos que es nula, cero, tiempo de respuesta instantáneo prácticamente y muy bajo nivel de ruido. Al ser ideal decimos que respuesta en tiempo nulo y ningún ruido. Cuando la impedancia de entrada es infinita, también se puede decir que la corriente de entrada son cero. O sea que estos circuitos, amplificadores operacionales, no consumen corriente del circuito al cual va a ser amplificado o tratado. Acá se puede ver el esquema interno de un amplificador operacional clásico, el LM741, uno de los primeros amplificadores operacionales. No hace falta que analicen todo cómo funciona internamente, pero sí está para ilustrar las distintas partes y lo complejo, relativamente complejo que fue para la época, hacer un circuito con tantos transistores integrados en un solo encapsulado. Generalmente se le denomina chips. Acá se pueden ver algunas presentaciones. En la parte superior se puede ver uno de los primeros amplificadores TCA741, en este caso era con otra letra, se pueden llamar el mismo nombre,
Acá, por ejemplo, sí hay una LM341 y con encapsulados diferentes. El primero, este que está indicado acá en la parte superior, fue uno de los primeros encapsulados que se utilizaron en amplificadores operacionales y tiene un aspecto similar a de un transitor de la época, encapsulado metálico y con las patitas, los pines flexibles. Luego, eso fue inicialmente, luego se pasó a circuitos de este estilo, o sea, en este caso circuito impreso, que se le suele llamar DIP, porque tiene las patitas, los pines, doble en línea. Hay otras presentaciones, por ejemplo, como la que se ilustra en esta parte acá, que son ya nuevos amplificadores operacionales con encapsulado para montaje en superficie, SMD. Se puede observar también dos esquemas de amplificadores operacionales clásicos, reales, digamos, comerciales, cómo están ubicados internamente los operacionales. En el caso del esquema de la izquierda, hay un solo operacional y en este caso acá, que generalmente es el LM324 o LM324, tiene 4 amplificadores operacionales en una misma cápsula. Esto solo a los efectos ilustrativos para que se pueda saber qué existe en el mercado. El estudiante luego analizará cada caso en particular. Conceptos básicos. Analizaremos como función de transferencia. Es decir, un amplificador operacional tendrá participando una señal de entrada que le llamaremos B sub I de IN y una señal de salida B sub 0, en realidad es B sub O de OUT, de salida. La función de transferencia que utilizaremos, en este caso en particular, será encontrar una relación entre la tensión de salida B sub 0 y la tensión de entrada B sub I. Es decir, B sub 0 va a ser un factor de la tensión de entrada. O sea, tomar la tensión de salida, hacer la operación que hace este operacional en relación a la tensión de entrada. Esto es la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Recuerda que los operacionales tienen 2 entradas. Veremos cómo trabajar con eso. Acá vemos un amplificador operacional, básicamente es un amplificador de corriente continua. En este caso vamos a ver un amplificador que se conoce como diferencial. Diferencial en este caso nos da idea de diferencia, de resta. Entonces veamos también cuáles son los fundamentos que vamos a tratar. Primero y principal, en este caso, nuestro amplificador operacional va a estar alimentado por 2 fuentes. Más menos. En un lugar, digamos, en un terminal, irá una fuente positiva y en el otro terminal una fuente negativa. Todo esto alimentado por 2 fuentes o una fuente que se denomina simétrica, con valores similares. Por ejemplo, podrían ser 9 más 9 voltios. En el punto medio, sería acá, se toma el cero que a veces le denominamos tierra, chasis, masa o punto común. En este caso es el punto cero a donde referiremos las tensiones. Pero nuestro circuito puede trabajar del 0 hacia arriba y del 0 hacia abajo. La tensión de salida está acotada por el máximo que puede entregar la fuente. Entonces, la tensión de salida va a poder trabajar o va a poder entregar el máximo que me entregue la fuente negativa, o sea, la que está en la parte inferior, y el máximo que me pueda entregar la fuente positiva. Es decir, B sub 0 podrá trabajar entre menos VCC y más VCC. Ahí recordamos cómo se llamaban las entradas. En este caso,
la entrada no inversora, la positiva, en este caso está abajo, a diferencia del dibujo ilustrativo, le podemos indicar con una tensión respecto a la masa, al punto común, como B sub 2, y en la entrada inversora, la que tiene el menos, como B sub 1. Entonces, este tipo de amplificador, que se llama amplificador diferencial, tiene como función de transferencia una tensión de salida B sub 0, que es la diferencia entre la tensión B sub 2, la tensión de entrada B sub 2, que estaría acá, menos acá se ve menos, la tensión B sub 1. Todo referido a un mismo punto en común, al punto 0 o masa, que se suele llamar chasis también, al punto común. Entonces, la tensión de salida en este caso va a ser igual a la diferencia de la tensión que está en la entrada no inversora, o sea, la que tiene el más, menos la tensión que está en la entrada inversora, la que tiene el menos. O sea que la diferencia entre B2 menos B1 por un factor de amplificación que vamos a ver luego cómo se trata. Entonces, resumiendo, un amplificador diferencial amplifica la diferencia de las tensiones que hay presentes en la entrada no inversora y la entrada inversora, que en este caso se llama B sub D también. Es interesante los amplificadores diferenciales también para hacer comparadores de tensión, porque es posible mantener fija una de las tensiones, por ejemplo, la tensión B sub 1, y analizando qué ocurre cuando la tensión B sub 2 sobrepasa el valor de B sub 1 o está por debajo del valor de B sub 2. Esa es una aplicación típica de los amplificadores diferenciales, que es la función de comparador de tensión. Otra función del amplificador sería en este caso como un multiplicador, ¿no es cierto? De función matemática de multiplicar. Entonces, en este caso es un amplificador de ganancia negativa y la configuración se ilustra en la figura. Y nosotros hacemos muy rápidamente los pasos matemáticos. Nos interesa en este curso directamente la función de transferencia. La función de transferencia en este caso, B sub 0, va a ser igual a ese K que habíamos dicho en la función, por la tensión de entrada. Fíjense que la tensión de entrada está directamente en el resistor R1, la tensión de entrada. Y el factor de amplificación, o sea, la amplificación o ganancia, va a estar dado por la relación de la resistencia R2 sobre R1, pero con un signo menos, porque está conectada la entrada B sub I, en la entrada, en el pin no inversor. Entonces se llama amplificador de ganancia negativa. Es de esperar que trabaje con tensiones negativas. Realimentación significa conectar algún elemento a la salida del amplificador con la entrada. Eso es una realimentación. Pueden existir realimentaciones negativas o realimentaciones positivas. La realimentación puede ser un resistor como realimentación, puede ser un capacitor, puede ser una inductancia o un circuito complejo. Si la conexión, imaginemos, resistor de salida está conectado en la entrada inversora, se trata de realimentación negativa. Si el resistor está conectado de la tensión de salida a la entrada no inversora, se trata de realimentación positiva. Acá veremos realimentación negativa. En este caso, estamos en presencia de un amplificador de corriente continua con realimentación negativa. Cuando ocurre esto, no hay inversión de la tensión de salida. Entonces, la ganancia, en este caso,
va a estar dado por la resistencia R2 dividido R1 más 1 por el valor de la tensión de entrada, que en este caso va a estar en el terminal no inversor. Entonces, la tensión de este tipo de amplificador, que sería un amplificador de corriente continua, no inversor, va a estar dado por la relación de los resistores. R2 sobre R1 más 1. Una regla mnemotécnica para acordarse qué es con qué puede ser trazar, por ejemplo, se podría poner R2 horizontal y R1 en forma vertical y trazar una línea. Entonces la resistencia que realimenta va a estar arriba en el numerador de la fracción, el numerador, la resistencia que realimenta. Se pasa una línea fraccionaria acá, este R2 dividido R1 va a ser lo que amplifica. Y eso vale también para el amplificador inversor. R2 dividido R1, en este caso es R2 dividido R1 más 1, todo multiplicado por la tensión de entrada. En este caso, la amplificación será positiva y mayor que 1. Veamos un caso particular de un amplificador no inversor. Imaginemos que tenemos el circuito donde aparecen dos impedancias, Z1 y Z2, y asumimos que Z1 tiende a infinito o es infinito. Si es infinito quiere decir que no existe, ¿no? Entonces, haciendo operaciones, llegamos a la simplificación que se muestra en la ilustración. Ahora, eso Z2 podría ser equivalente a un terminal. En este caso queda un conductor, directamente un cortocircuito entre la salida y la entrada inversora. Este circuito así puede funcionar tranquilamente, tiene la propiedad, y es muy interesante, de que a la salida se obtiene la misma extensión de entrada. Ahí pareciera que no tiene alguna aplicación. Pero como la impedancia de salida es muy baja, puede alimentar circuitos que consumen mucha energía. Por otro lado, la impedancia de entrada infinita, este circuito no consume energía de la entrada. Una de las aplicaciones del seguidor de tensión es, por ejemplo, cuando se pretende tener una tensión de referencia tomada de un divisor de tensión. Por ejemplo, hecho de un resistor variable, preset, un trim pot, como le llaman, y si ahí queremos que se comporte como divisor ideal, la corriente que sale en la parte móvil tiene que ser por lo menos 10 veces mayor que la corriente que pasaría por la rama principal. Muchas veces no se puede lograr eso. En cambio, si se usa un seguidor de tensión formado así, con un operacional cortocircuitando directamente el terminal de salida con el de entrada inversor, la tensión de salida será exactamente igual a la tensión de entrada, pero con una muy alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. A este circuito se llama seguidor de tensión. Otras aplicaciones de los amplificadores operacionales, por ejemplo, son los sumadores. Todos estamos hablando de señales analógicas. Acá vemos sumador inversor. Ahí se parece mucho al amplificador inversor, pero tiene varias entradas. Directamente, si los resistores de entrada, la resistencia R1, R2, R3, R sub n, son iguales, entonces se logra una combinación que es, fíjense que se recuerda bastante la realimentación de un amplificador inversor, pero todas las tensiones que están en la entrada se suman. Esto es interesante, por ejemplo, cuando se quiere sacar el promedio de temperatura de varios sensores de temperatura, y queremos sacar el promedio, obtener el promedio de las temperaturas sin hacer mucho circuito. Se conectará, por ejemplo, 3
traductor de temperaturas, por ejemplo, con tensión, ya claro, en la entrada B1, B2 y B3, y se obtiene a la salida directamente la suma. Luego se puede utilizar, por ejemplo, un amplificador operacional como divisor y se puede obtener tranquilamente el promedio. También se puede usar este tipo de amplificadores en audio. Se usa, de hecho. La entrada B1, B2 y B3 o BN son canales. Por ejemplo, el micrófono, la entrada de un reproductor de DVD o un reproductor de USB, lo que sea, o dos micrófonos, se pueden sumar y combinar. Claro está que si yo a la entrada B1 todavía le instalo a un tipo de reóstato o potenciómetro, puedo tener una consola de mezcla de audio. Esta es la otra configuración que sería sumador no inversor. La misma fase de entrada es la que se obtiene a la salida. El procedimiento es similar, la ecuación es muy parecida a la que tenemos cuando tenemos un multiplicador de tensión no inversor. Y si los resistores que van a ser sumados a la entrada sumadora son iguales, se obtiene la ecuación que se ilustra. Acá se obtiene interesante aplicación y muy sencilla para circuitos analógicos. Acá tenemos un sumador no inversor, otra vez, con otra aplicación y finalmente con el factor de amplificación. También se puede hacer sumador con factor de amplificación unitario, que sería como un seguidor de tensión. Amplificador diferencial. Naturalmente vimos al principio un restador, pero aquel restador del inicio de la presentación, pueden volver y ver, hacía la diferencia en la tensión de entrada y salida, pero las dos tensiones eran referidas a un punto común. En este caso, la diferencia de entrada y salida está referida entre ellos, no tiene relación con la masa. Esto es muy importante a la hora de tomar una diferencia de potencial, por ejemplo, sobre un resistor que está circulando corriente en un circuito independiente al que está haciendo la medición. Entonces, esto tenemos un amplificador diferencial, también es un restador, donde se ilustra la ecuación, es similar a la que vimos para amplificadores restadores al inicio, diferencial, pero en este caso tiene otro punto de común, entonces se lo hace muy interesante a la hora de tomar tensiones con circuito de masa diferente. La tensión de salida es proporcional a la diferencia de las tensiones de entrada. Claro que trabajando con la relación de R2 y R1 se obtienen los factores de amplificación. También este tipo de amplificador se utiliza mucho en instrumentación, porque al tener la tensión de salida, la diferencia entre lo que hay en la entrada inversora y no inversora, en líneas muy largas de, por ejemplo, de señales analógicas, como pueden ser de audio, de medición de temperatura, etc., se elimina el ruido, que es una interferencia. Un ruido se denomina ruido a una señal de cualquier aspecto que se suma o resta, si es alterna, suma y resta a la vez, en el circuito que queremos medir, y esto no produce alteración en la medición. Si en un circuito se introduce un ruido, el ruido tiene la misma fase, entonces es cancelado directamente cuando entra a este circuito operacional porque le resta. Tiene la misma fase y solo entra la señal la cual queremos procesar. El caso típico en audio es una línea larga, esto también se conoce como línea balanceada, una línea relativamente larga, donde se instala el micrófono sin referencia en masa, y si hay ruido en el camino, que es común, la interferencia es anulada por el amplificador diferencial, que se conoce en audio como línea balanceada.
La línea balanceada no es actual, sino que fue también utilizada y se sigue utilizando en las telefonías alámbricas. También, si en lugar de instalar un resistor de realimentación, recuerde, realimentar es conectar a un elemento de la salida a la entrada del amplificador. En este caso, si se conecta un capacitor entre la salida y la entrada, tenemos un circuito integrador, o sea que hace la integral. Ahí estaría, digamos, al efecto ilustrativo más que nada, que funcionaría este circuito. Fíjense, por eso se llama amplificadores operacionales, porque realizan muchísimas funciones. En este caso tenemos la integral, lo que se puede ver ahí de la señal de entrada, en realidad pues debería cambiar en el tiempo. También hay circuitos derivador. Fíjese que el único se permutó, se hizo un enroque, digamos así, entre comillas, entre el capacitor y el resistor. El capacitor, en vez de estar de realimentación, está en la entrada y hay un resistor de realimentación. Este circuito produce la derivada de la tensión de entrada en función del tiempo, generalmente es más usado. En control se utiliza bastante eso. Hoy en día ya la mayoría de estos procedimientos se hacen en formato digitales, pero hay aplicaciones que se siguen utilizando. Es decir, tenemos hasta ahora sumador, restador, multiplicador, diferenciador, etcétera, etcétera. Por eso se suele llamar amplificadores operacionales, que realizan operaciones matemáticas. También acá tenemos un derivador, y es interesante a la hora que tenemos que convertir señales analógicas en señales digitales. Entonces, en este caso, estaría, digamos, integrando la señal y la forma de onda le va convirtiendo en formas de onda, como se ilustran en los esquemas que se muestran en la figura a continuación, a la derecha. Resumiendo, el amplificador operacional es un circuito integrado, hoy ya viene todo integrado, de bajo costo, capaz de realizar una variedad de funciones con pocos componentes adicionales. Un operacional se comporta en forma lineal si hay circulación de corriente entre la entrada y la salida negativa. La tensión de salida no supera los límites de la tensión de alimentación. Entonces, con un amplificador operacional, entre otras cosas, se pueden realizar sumadores, restadores, multiplicadores, seguidores de tensión, divisores de tensión, integradores, diferenciadores, amplificadores de instrumentación, adaptadores de nivel y comparadores de tensión. También conversores analógicos digitales, etcétera, etcétera, etcétera. También, si bien es un amplificador de corriente continua, si está alimentado con fuente simétrica, esto es más menos V, como se le dice más menos V, a veces aparece el más menos V larga y aparece más menos V corta. V corta o V, como le dicen en España. Y esto tiene que ver de la época de las válvulas, donde el ano de la válvula, la parte de tensión, o la placa también se le llamaba, se alimentaba con un más V. Pero ese más V era más V larga porque era de batería, del más V batería. Entonces hoy en día es común que se diga más V para referirse a la tensión positiva. Y hoy por hoy se pone con la V o con la V corta para nosotros, más V también con V larga, o sea, no es un error, son solo costumbres. Le decía que un amplificador operacional, si trabaja con fuente partida, con fuente así simétrica, puede amplificar señales alternas, por ejemplo de audio, de alterna, sin la necesidad de tener un capacitor en el camino, y esto mejora muchísimo la respuesta en frecuencia. Está acoplado en corriente continua, pero puede trabajar con alterna, o sea, no lleva capacitores de acoplamiento como vimos en los amplificadores clase A con transistores.
Bueno, esto ha sido todo por esta clase introductoria de amplificadores operacionales. Gracias por la atención y espero que les sea provechoso.